10 horas de vídeo, meses de investigación y muchas lágrimas derramadas. Hoy le ponemos el capítulo final a Archaea Energy y podéis notar en mi voz que no estoy sonriente ni contento. Estamos aquí con XGS, experto máximo maximísimo, Muy buenas. que iba a decir que nos has acompañado en este camino, pero te hemos acompañado nosotros. Nosotros aquí somos los Claro, pasajeros. nosotros aquí, Exactamente. O sea, él era el profeta y nosotros íbamos detrás. Estoy diciendo, le digo a mi novia, oye, voy a grabar un vídeo de emergencia, que han pasado cosas hoy. Y me responde, tienes que dejar de llamarlos emergencias cuando ocurren cada semana. En estas estamos. Ay, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, Archaea nos la roban a $26 la acción, los de BP. Y los de BP, qué zorros, ¿eh? Qué zorros, Muy ¿eh? zorros. BP, bueno, se están metiendo en el mundillo de las renovables, ¿no? Pues que es lo primero que han hecho con toda la caja que tienen conseguida con zafios y sucios oil and gas, pues robarnos. Que te veo muy debajo. Chan, ¿qué opinas del comentario que te ha puesto nuestro amigo Jeremías el Tradero en Twitter? Que lo he visto. Lo viste, ¿eh? Lo vi. Pues sí, que hasta Jeremías el Tradero a veces habla sin conocer. Pero bueno, poco más. Si es que es normal, ¿no? Lo ves, miras cuánto ha ganado en un año y dices, esto está carísimo. Pero claro, hay que meterse pero a hay fondo truco. para hablar, efectivamente. Y por eso pagan 4.000 millones. Y indignado estoy con los 4.000 millones. Pero vamos. Porque al final, vamos, han pagado la mitad que lo que ha pagado Kinder Morgan cuando lo comentamos en Avilés. Y vamos, no tienen en cuenta el crecimiento futuro, nada. Sí. A ver, porque estáis aquí en plan depresivo total, o sea, se vende la empresa en máximos históricos, con lo cual aquí nadie va a perder dinero. Se vende un 12% de anteriores máximos históricos que datan de y un mayo 40% de este del año. precio de hoy, ¿no? Y un 52 del 52, precio del viernes, que os recuerdo que el viernes cayó a cierre mucho. Sí. Y un 100 desde que lo presentamos en el club. Sí, que lo presentamos por aquí. A 13, Cuando nadie la claro. quería. Efectivamente. La mala, claro. En el club, exacto, cuando la presentaste en el club, ¿a cuánto estaba? ¿A 13? A 13, A 13, a 12.70 incluso el día que grabamos llegó a tocar. 12.70. Entonces la gente que vio el vídeo tal casi pudo doblar. Viendo la gente del club, creo que la mayoría han sacado un 75 o así, ¿eh? Más Por o ahí. menos de rentabilidad. Ojo que no, poca broma. Si nos veis tristes es porque algo pasó el jueves, ¿fue? Sí. Con la volatilidad. El jueves se disparó la volatilidad, hubo muchas compras de calls a 20 y 17,5, mucho más de lo habitual. Subió el precio de las calls de 17 y 20. En un día se duplicó la volatilidad así sin tener sentido y muchos pues nos fuimos de listos, ¿no? Y dijimos, esto hay que aprovecharlo. Es verdad que muchos vendimos muchas puts, que eso la prima nos la quedamos entera. Al menos lo he podido contrarrestar un poco con eso, porque vamos. Sí. Pero cualquier vendedor de puts, calls. Claro, los que vendimos calls cubiertas de nuestra posición, pues en vez de vender a 26, pues vendemos o a 25,20, ¿no? O a 21, más o menos. Sí, 21, 22, por ahí. Un desastre para una empresa que, vamos, todo mi futuro estaba apostándolo aquí. Teníamos esperanzas en la V1, ¿eh? Efectivamente, esta me iba a quitar de pobre y nada, voy a tener que esperar para ser millonario. Vas a tener que empezar a buscar otra Archaea ahora, ¿eh? Vale, que se tome las vacaciones. Le pide la mujer el divorcio, ¿eh? Cuando te recuperes, por eso, ¿eh? Efectivamente. Me pide el divorcio. Me ha planteado Wayne tomarme un tiempo sabático y no te creas que no me lo he planteado, porque vamos. Yo creo que por salud mental debes. Sí. Tiempo recompensa, muy mal. Claro, porque hemos estado hablando también y no hay ninguna opción B, por así decirlo, en el mercado que sea comparable. No es como otras commodities que tienes 40 empresas similares, primas hermanas. Aquí no. Y aparte, hemos visto como en otros deals de estos, bueno, pues puede haber una oportunidad de que se eche atrás el deal o algo por el estilo. Aquí directamente hoy estaba abierto a 26. Aquí el management ha aceptado, no hay ningún... Vamos, aquí no hay nada, no hay ningún pescado que vender. Nuestro amigo Daniel Rice
está dentro. O sea, bueno, el board de Arcaía está a favor del deal, así que salvo que aparezca Otro Comprador, postor. ¿no? otro caballero, sí, con el escudo brillante y venga a ofrecer 27, no, por acción no. Esto, bueno, de hecho se va a cerrar rápido. En un par de meses esto ya está finiquitado. Y joder, yo ya llevo un tiempo invirtiendo y al igual que cuando salieron los rumores de OPA en Gear, que es otra que presentamos también en el club, me alegré, aquí me ha jodido, ¿eh? No me jodía tanto una OPA desde Rock Rose, ¿eh? Aquí sí. Así que... Porque conocíamos el potencial. A ver, que por un lado son momentos de, en general, el mercado entero sufriendo y de bloquear liquidez, pues en general se puede decir que está bien, porque hay muchas oportunidades ahí fuera, pero joder, es que yo tenía fe también. Es el único silver lining, ¿no? Que ahora tenemos liquidez para el rescate de un rey. Conforme ibas ahí entrando en la tesis, era en plan, joder, si es que... Coño, he sido uno de los 40 personas que le dio al play al vídeo del CEO de la entrevista. Sí. Sí, tío. Publicado el viernes, además, manda narices. Ya lo sabía, ¿eh? Ya lo sabía el zorro, ¿eh? Y dijo que había interés en el sector, que estaba caliente y tal, pero vamos, como ya lo Nos ha sabíamos. jodido Mayo. Sí, sí. Y es que además la empresa lo tenía todo. Lo tenía todo. Me cuesta pensar que voy a encontrar otra que lo tenga todo de cara. Porque aquí no tenías miedos regulatorios, no tenías miedos del precio de las commodities. Uf, es que es muy difícil encontrar algo así, la verdad. Y al final, fíjate que esta gente ha hecho en 2 años Sí, sí, lo ha vuelto a hacer. de 10 a 26. Lo ha vuelto a hacer. Esta vez más pequeña, porque lo hizo muy pronto, pero lo ha vuelto a hacer, la verdad. Hay que seguir. Bueno, tienen la otra, ¿no? Tienen la otra Sí. SPAC. Sí, que todavía no se sabe qué va a hacer, pero no sé. Es difícil que superen esto. Es difícil. Sí que hay. Bueno, Stifel sacó un anuncio. Bueno, un estudio de que a lo mejor. Nota, ¿no? Eso es. De que a lo mejor puede haber otros postores, porque además es cierto que cotiza con muy poco descuento de arbitraje. Sí, se da por hecho. Se da por hecho o se cree que hay posibilidad alta de que tal, ¿no? Para minimizar ese descuento, quiero decir, las dos cosas. Entonces, a ver, no confío demasiado, pero bueno, estaría bien que un Brookfield... Que se cree lo de... lo que pasa con Spirit y tal, de las aerolíneas, ¿eh? Eso, nada sería mejor, vamos, para compensar por lo menos algo. Pero sí, una pena. Y yo tenía la call mañana. Ya verás, eso Ostras, es verdad. En principio la tengo. Yo no la he cancelado. Ves y mándalo a la mierda. Ves y diles, llevo 10 horas de vídeos, sí. decenas de horas de estudio y me hacéis esto. Sí, se lo pienso decir. Y a ver Creo que yo empezaría la call muy tranquilo diciendo que la violencia es la única reacción racional. Muy tranquilo. Pero nada, al final aquí se crea una leyenda, ¿eh? Nah, Sí. más que crear, No, aquí que se sí. acaba. Aquí se acaba. Yo creo que... Aquí se crea ya, pues. O sea, ¿crees que aquí se acaba tu carrera como analista? Yo te diría que sí, ahora mismo te digo que sí, porque... ¿Cómo era eso, güey? ¿Un One Hit Wonder? Cuando una banda hacía una... No. Aquí... Nico Rosberg, ¿eh? Aquí No, tiene... pero sería un Nico Rosberg, de gana el título y se retira. No, Sí, vamos sí, a ver. gana el Hasta que no se muera el batera te quedan 2 o 3 discos. Tómate unas vacaciones. Estamos todos bien. Vacaciones sí, pero hay que volver, ¿eh? O sea, Está complicado, porque el nivel de detalle con el que llegué... Es que además... Este nivel de detalle era muy superior al mío, ¿eh? Es que además va a ser salto, difícil, sí. aunque te lo propongas, ¿sabes? Porque tiene que ser una empresa así, que la veas crecer desde cero, que puedas ir viendo paso a paso, etcétera. Está muy complicado. Cualquier otra... Realmente aquí había alguna dudilla, ¿eh? Teníamos dudas con los gastos, teníamos dudas con la V1, pero joder, es como un poco como Orca Energy, que íbamos viendo los pasos trimestre a trimestre, solo que esto era algo mucho más grande y mucho más ambicioso. Más grande, sí, era muy ambicioso. Americano, ESG, lo tenía contratos todo, a muy largo plazo. Yo se lo decía a Gabriel, míratela, que se parece mucho a Golas, contratos a largo plazo, cash flow claros, los contratos firmados con empresas serias. Míratela, ESG friendly. Y a diferencia de Golar, el CAPEX no tiene nada que ver, ¿sabes? No tienes, de hecho, es todo lo contrario, además está subvencionado. Joder, tío. Sí.
Hay Es que que, no- hay que llamar al Rice este y le ofrecemos 27 y nos la quedamos nosotros, ¿eh? Hacemos la primera OPA. Yo, vamos, No soy sé, Elon igual, Musk, ya lo puse en Discord, soy Elon Musk y no lo dudaba. Compraba el pero igual una 50,1. colecta en Discord, igual, hay mucho nigeriano en el Discord, ¿eh? Si 4 billones son 4 billion, ojo, ¿eh? A For ver, billion. billion, igual el Capi tiene que mover hilos, pero Si además no hace falta, porque solo hace falta comprar el 50,1 a mercado. claro, 2 billion, 2 Eso billion es. y poco. Menos, No porque está tan están lejos, sumando ¿eh? 800 de deuda, pero sí, Claro, están sumando la deuda. 1,6. Es verdad, solo tienes que comprar, ¿no? Con que compres un 30 ya la bloqueas, ¿eh? Pues con Yo creo. 1,5 billion te aseguras bloquearlo, pero claro. Habrá que poner, esperamos en comentarios, necesitamos juntar 1,5 billion. Si alguien tiene por ahí 1 billion que digas no sé qué hacer, que hable con nosotros. Objetivo es No, recuperar a nuestro analista montamos XGS. un programa de Claro, televisión, hay que- Granjero busca jeque árabe. Salvemos a XGS. Sí. Que de hecho comentan que con el dinero lo van a sacar internacional, etcétera. Es que estos lo pueden sacar del estadio, vamos. Sí, sí. Hombre, Cabrones. está bien tirado esto por parte de BP, porque además se quedan a todo el equipo dentro. Claro. A ver, a mí lo que me consuela un poco es ver que hubo información privilegiada y que estas cosas no pasan solo en China, ¿sabes? Eso Hombre, pues a mí no me consuela, Ciprés. Nada, A mí no me consuela. a mí sí, porque digo, bueno, así no es solo cosa de los chinos, esto es así, es global. En Estados Unidos, pues ya veis. De ahí hecho, es hay muy gente raro, que- porque mira, cuando se filtró lo de TGP, que ya estamos aquí un poco divagando, pero bueno. Pero Ciprés, esto es mal de muchos, consuelo de pájaros volando. Sí. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Igual que ha sido raro, tío. Cuando pasó lo de TGP y se filtró el precio de venta, subió la acción un montón, no la volatilidad implícita de las opciones. Fue lo contrario a lo que hemos visto aquí, ¿sabes? Pero normalmente cuando compras muchas calls, el market maker está obligado a comprar las acciones, ¿sabes? Por si... Claro, Sí. para hacer de contraparte. Pero bueno, esto ya es más teoría de opciones y tal. El caso es que, pues eso, en vez de sacar una barbaridad, pues ha sido un buen día y ya está. Un Bueno, buen probablemente, día. probablemente haya sido tus mejores días históricos, ¿no? A nivel... No sé, ha sido históricamente triste para mí. Ya, eso sí, eso sí. Porque ya te digo, yo tenía claro que cada ahorro que iba sacando lo iba a meter aquí. No, o Ay, sea, nos faltaba una semana, ¿eh? solo aparte. Pero incluso aunque hubiera pasado esa semana de 26, bueno, hubiera sacado un pellizco, pero me hubiera puesto triste Hombre, igual. a ver, sí, pero hubiese sido triste, pero, ¿sabes? Es como el episodio ese de Los Simpsons que Homer tiene, creo que es un... Ay, no sé qué molusco. No, no es un molusco. No sé qué tipo de gamba es. Y al final Sí, se la come y Sí, está una llorando ahí langosta mientras se la come. pincita, sí. Tenacitas. Tenacitas, eso. Tenacitas. Saludos cordiales a Tenacitas. claro, el problema, claro, es que aquí se han juntado dos cosas muy. Primera, el precio es por debajo de lo que la empresa merecía. O la operación en sí, pero claro, yo creo que mucha gente pues no tenía problema en esperar 2 años y que esto se fuese a 30 o a Hombre, que 40. Insisto, lleva- es que hace no tanto estaba un 10% por debajo, ¿eh? Que no es tanta prima, ¿eh? No. Claro. Primero la prima, bueno, y después el Prima tema humilde, este de no sé por la qué. robada de carteras brutal con los calls. Que claro, se pusieron a comprar los que tenían información, hicieron subir la prima, vosotros después muchos visteis ahí la oportunidad de vender a buen precio, una operación Es que matemáticamente... es curioso, porque fíjate que bajó, ¿eh? O sea, toda esta zona, que tuvo que ser cuando se decidió que iba para adelante, la empresa estaba bajando. Esto se decidió hace meses. ¿Tú crees? Sí. Joder, no tengo ni idea. Un deal Que de se 4 empezó a billones negociar. en 2 semanas. Empezar a negociar, sí, Eso pero que es. se decidió no creo que fuese hace meses. No lo sé. No lo sé. La Bueno. cuestión es que se va a Arcaea, ¿eh? Dejará un hueco importante. Estuvo en el evento de Avilés. Ha sido el vídeo más largo de la historia de Momentum. Ya, y ahora Y se va con una hoja. nos faltaba el vídeo 3 horas, edición extendida post-call, tío. Que es mañana, claro. Eso Claro. es, faltaba la col, mira. Eso que nos Claro. ahorramos, por lo menos. A la siguiente. Tú vas a ir, pero espero para lanzarles heces. Yo voy a ir, pero claro, lo había preparado, es que esa es otra, me había preparado ahí horas preparando las preguntas minuciosamente, qué priorizar, qué tal, porque claro, siempre hay dudas, pero nada, ahora va a ser... Yo no iría a la call. Voy a ir y voy a Ya decirle... total, un poco de closure, ¿no? O Claro, sea, es que le tengo un 10% de las acciones y voy a votar en contra.
Voy a decirle que nos han robado y poco más. Y que si hay posibilidades de ofertas por otro lado, a ver si dicen algo. Supongo que no, así que ya está. Pero bueno, te voy a ir. Les voy a Bueno, decir que bueno, soy- familia. el precio, sí, lo dejamos aquí, pero el precio es el que es. La oferta es $26 y está a 25,8. Esto, como ya experto, sabedor de situaciones especiales, Eso está hecho. Sí. esto está hecho. Va adelante. De hecho, no descarto que si no se ve que no hay otras ofertas, baje un poco No, hombre. y No. aumente el gap. Sí, Lo yo creo que normal. sí. Bueno, a lo mejor baja 25,5 a lo mejor. Eso. Ah, vale, eso puede ser, sí. Claro, Igual claro. podemos volver a Arcaea para sacar ahí un algo, un poco antes de La última calada, ¿no? la última caladita, ¿eh? Bueno, Así chicos, que nada, por un lado contento. agridulce. Pero esto al final te valida la tesis, por así decirlo. Hombre, Sí, te ya. han dado la razón. Te han dado la razón. Pero por Prefiero otro, ser rico que tener razón. un fuerte abrazo, Ya. Chan. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte A mí abrazo. también me ha Muchas dolido, gracias. pero lo que hay. Hay que A mí me ha seguir. dolido mucho por él, sobre todo por él, porque joder, el trabajo que hay detrás merecía más de 26, ¿sabes? Y Sí. porque la empresa vale más de 26. Pero bueno, lo siento mucho, pero no te retires, ¿eh? No te dejo. Ya te vendré a buscar a Coruña, hace falta. No te dejo Bueno, anda. retirarte. Vámonos. Venga, Vamos. Y perdona, gracias vamos, he recibido un montón de mensajes, vamos, hasta El pobre, muy ¿no? emotivos, efectivamente. Y Hombre, quiero dar las gracias a todos a por ver, ello, vamos. sigue siendo una operación positiva. ¿Sabes? Aquí la gente ha ganado dinero y todo el mundo lo recordará. en un año, Todo en el un mundo año lo recordará. horrible. En un Sí. año horrible. O sea, que de hecho, esto nos ha afectado al precio, ¿eh? O sea, el hecho de que la bolsa esté tan mal también le facilita a BP ofrecer menos. Esto en una época Claro. de bonanza, el múltiplo hubiese sido Nah, más pero no tiene interesante. sentido porque te puedes encabezonar. Al final, Arcaía estaba financiada ya, se financió en buen momento y les daba, entre comillas, un poco igual lo que hiciese la cotización. Hmm. A corto plazo. A medio, pues a lo mejor ya no. Sí, pero a la hora de ofrecer un precio u otro, ¿sabes? Teniendo al management Ya, ya, ya. entre comillas, comprado, porque tendrá bonus por... Claro, hermanas me le han tenido que poner, como diría, bueno, el típico comentario que dice Road to Freedom, de que a estos les habrán puesto un buen plan Claro, un buen salario van a tener en BP estos señores. Bueno, pero Claro, si vendimos calls como locos, o sea, es que habríamos dejado de ganar más, así que tampoco nos pongamos. bueno, Esa tesitura de con que subir. hubieran esperado al viernes ya hubiera sido de otra forma. Claro. Hubiera sido agridulce, hoy es triste. Sí, Pero bueno. coincido. Pero bueno, hay que seguir. Semana difícil, nos roban una. Veremos a ver si los burócratas. Si los putos gobernadores holandeses nos roban aún más. Oye, en Inglaterra, Y en Inglaterra, quieto parado. y en Inglaterra están en crisis también, ¿eh? Todo mal. Semana de todo mal. Vámonos, Y señores. bueno, escúchame. Y aún así, aquí todos los presentes estamos haciendo outperform sobradamente a los principales índices y al retail medio, que el retail medio he visto una estadística hoy, y ya con esto acabamos, y va fatal, ¿eh? Va desde 2020 menos 22%, si no Pues me el retail equivoco. medio es básicamente FANGs y índices que están Pues no, pues Tesla, será, Tesla, pues pues será espérate cada FANGs comprando arriba y vendiendo abajo. Pues espérate con Tesla, ¿eh? Ya verás ahora el retail medio cómo debe estar, fino. Sí. Y animar también a la gente que dice, ojalá, porque me han dicho muchas veces, ojalá yo pudiera sacar una tesis así y tal, que es cuestión de ganas, más que de saber. Y vamos, que hay que convencer a la gente. Que yo llevo con Arcaea hablándole a Raúl y a Ciprés Güen y a todos desde... Mucho tiempo. Efectivamente. Y yo Nadie digo se que la quería mirar. yo no me rendí hasta hace poco, ¿eh? Yo entré en julio y luego hace poco, hace una semana o dos, empecé a entrar de nuevo. Sí, A ver, lo bueno es que la teníamos en la cartera de Momentum también. La pudimos Sí, ver. era posición top Sí. 3, pero bueno. Ahí la teníamos. Sí, Las sí. posiciones más grandes, así que bueno. Y Capi entró No el suma. viernes, a última También hora. todo el viernes, sí. Hostia, cabrón, tío. Pero vamos, eso, que hay que ponerle ganas y nada más. Horas, esfuerzo y cojones, joder. Ahora lo que tenemos es liquidez para octubre, pensémoslo así. Uf, demasiada.
Bueno, Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? lo Gwen? dejamos aquí, sí. Agradecemos un like, dejen un comentario, un fuerte abrazo al pobre Chan y volverá pronto con su nueva arcaía. Esperemos. Uno. Sí, yo creo que volverá. Ay, Bueno. Venga, gracias a vosotros. nos vemos. Chao. Hasta luego.